Muchas gracias. Bien, antes que nada me gustaría escuchar un poquito. Yo creo que podemos dar un tiempo y que alguien me comente, o quien guste, me comente cómo le ha ido leyendo el libro de Eclesiastés. Cómo les ha parecido, si lo han leído, si no, pues lo vamos a anotar. Pero yo creo que muchos lo han leído. Entonces pues recibo antes que nada sus comentarios, porque es un libro que estamos estudiando, tratamos de estudiarlo de manera extensa y ya vamos más de la mitad, así es que, bueno, en la continuidad. Sí, muy bien, Chela, muy bien. Yo creo que has tocado un punto interesante y por ahí voy a empezar a hablar. Me preocupé, estoy muy honesto, me preocupé un poco la semana pasada porque tuve 2 o 3 comentarios, incluyendo nuestro pastor. En algún momento él pensaba que yo estaba descalificando al libro de Eclesiastés como santo. Claro que al último cerré bien, me dijo él, bueno, lo hiciste bien al último, pero por un momento nos dejaste, ¿verdad? Entonces quiero corregir eso y sirve que así los que no habían venido lo escuchan. Primero que nada, bueno, el libro de Eclesiastés definitivamente es un libro santo, definitivamente es un libro que debe estar ahí porque es de Dios para nosotros. Solamente que es un libro muy difícil en cuanto a que su manera de hablarnos, el libro, no es de una manera muy fácil de tomar a nosotros de primera mano. Es decir, hay libros que ya dijimos, ¿verdad? Los libros históricos nos cuentan cómo fue esa historia. Hay libros como los proféticos, en donde nos anuncia todo lo que va a venir. Pero en este caso los libros sapiensales pues son para hacernos pensar. Aun cuando, por ejemplo, el libro de Proverbios es también un libro sapiensal, es muy diferente. Proverbios es de veras un concentrado de sabiduría, pero la ponen de una manera muy práctica, ¿verdad? Todos lo sabemos. Tomamos el libro de Proverbios y un renglón nos deja una sabiduría muy grande y es muy literal y muy fácil. No sé si tomé solamente un ejemplo, Proverbios 15, sí, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Está muy sencillo, con esa sabiduría nos podemos quedar, es muy directa. Bueno, pues sí, ese libro está hecho así, para que tomemos un renglón y ya tenemos la sabiduría, casi podemos decir de bolsillo, ¿verdad? Porque la leemos y con eso podemos nutrir nuestro día, con un buen consejo. Bien, pero el libro de Eclesiastés es muy complicado, porque no se nos está dando en esa manera, no se nos dice, toma esto y vete con él a hacer tu vida porque es muy práctico. No, está mostrando el lado humano de un hijo de Dios. La visión humana. Y eso lo tenemos todos nosotros, como dice Chela. Yo creo que nosotros, cuando tenemos una dificultad, tenemos 2 formas de actuar, ¿verdad? Si no me arranca el carro a mí y tengo que ir a algún lugar y no me arranca el carro, lo primero es que me moleste, es normal. Yo tenía un plan y ya no me funciona. Entonces puedo lamentarme, ¿por qué ahora que tengo que ir a tal lugar y en este momento no me funciona mi carro? Es normal que actúe de esa manera, es normal. Pero en el conocimiento que Dios ya me dio, debo entender ya que tengo esa otra forma de actuar también. Señor, algo pasa aquí, tú no quieres que yo vaya, o quieres que sea más precavido la próxima vez, revise mi carro, que no le falte nada. Ya empiezo a funcionar diferente, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 posturas que nosotros tenemos. Y definitivamente la manera de observar nuestra vida hoy en Cristo es muy diferente. Ya no es igual que cualquier otro ser humano. El inconverso no tiene esa opción. El inconverso no sabe más que lamentarse, reclamar y no encuentra esa tranquilidad, ese reposo. Pero en el Señor tenemos el reposo, ¿verdad? Entonces es definitivamente la otra visión. El rey Salomón, ya lo hemos estudiado, no tenía esa visión en este último libro. Hemos explicado por qué, había desconcentrado su vida del Señor, pero sobre todo había investigado mucho. Todo lo quería tener por un propio conocimiento de hombre. Le gustaba la botánica, le gustaba la biología, sabía de arquitectura, sabía de todo, y todo lo llevaba como a preguntarse, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué sirve todo eso? Entonces esa era la postura.
Estoy intentando ponérselos de lo más fácil, lo más digerible posible. No sé si tengan comentarios. Bueno, para mí sí, pero tal vez podremos ampliarlo para los hermanos. Sí, en cierta forma, yo creo que si el rey Salomón escribió todo esto, y debemos entenderlo así, porque fue un poco la orientación que me pedía el pastor hacerlo, y de verdad estoy totalmente de acuerdo, debemos entender que sí es para que lo estudiemos, sí es para que veamos a un hombre desde el punto de vista sin Dios. Es necesario, porque si no, podríamos preguntarnos, bueno, qué felicidad, ya somos convertidos, no debo temer, no debo flaquear, no debo tener ningún problema porque mi vida es feliz, y en realidad es feliz en otro nivel, y todos seguimos portando esa humanidad. Entonces era necesario que viéramos ese panorama. Por eso dijo incluso el pastor, esa película, puso ese término, para que veamos qué pasó. Yo voy a hacer un poquito, me voy a tomar un tiempo para, como decía la hermana Anita la vez pasada, es que Job es muy similar. El libro de Job, tan lleno de información, tan rico, tan vasto, también es un libro intelectual, ¿verdad? Sapiensal, es para darnos conocimiento. Y la mayoría de las personas, a veces me molesto porque dicen, la paciencia de Job. Y entonces ponen el punto en el que cuánto aguantó. En realidad fue la tortura de Job, fue limpiar a Job o sea, hacerlo puro, y para llevarlo a pureza el Señor dice que nos va a moler, que nos va a pasar por fuego. Entonces es todo un evento, Job, que en realidad es muy crudo. Es muy crudo. ¿Sí recuerdan las palabras de Job diciendo, estoy lleno de gusanos de los pies a la cabeza, ya no aguanto más, mejor no hubiera nacido? ¿Recuerdan? Es muy doloroso. Entonces, ¿no se equivocó Dios al ponerlo ahí? No nos estaba poniendo, miren, pobre, no aguantó. Tampoco nos estaba diciendo, como muchos incrédulos dicen, mira, Satanás puede hacer lo que quiera porque convenció a Dios de poder atacar a Job. ¿Se fijan cómo hay diferentes posturas? Pero la postura de Dios es mostrarnos ese evento en la vida de un real creyente, de un fiel creyente, pero atacado en su parte humana, que todos tenemos. Entonces, bueno, en lugar de desanimarnos, en lugar de llevarnos a un martirio, esto nos debe dar luz. Y la luz es que el Señor es fiel y que el Señor controla nuestra mente para darnos definitivamente una dependencia de Él, porque si no estaríamos, como dice Eclesiastés, corriendo tras el viento, ¿verdad? Quien quiera por sus propios medios, ahí va a estar. Allí va a estar. Lo hemos visto con grandes científicos que se contradicen y que creen saberlo todo y niegan a Dios, y ahí están, siempre con una teoría nueva. Me da risa porque luego cada año sacan una nueva teoría que no tiene sentido, y bueno, eso entusiasma al hombre porque dice, ya descubrimos algo como seres humanos. Solamente lo que el Señor nos deje ver hemos descubierto. Vamos a avanzar de una manera práctica. Yo prometo, digo, en mi corazón está hacer esto de la manera más ligera. Pero la vez pasada habíamos hablado hasta el punto que yo marqué con la letra G como inciso de trabajo, de análisis, y lo tengo para ustedes ahí, ¿verdad? Contradicciones de la vida. Salomón aquí nos dice que él había visto maldad en los jueces, que él había visto corrupción y que en los lugares donde debía hacerse justicia, él no la había visto, que había visto desviación de los hombres. Y lo leemos, si gustan, 3:16 al 18, dice Salomón, he visto algo más en esta vida, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues no hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pues hay, un tiempo. Pensé también con respecto a los hombres, que Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Bien, hablamos de esta reflexión. En el sentido pesimista, en el sentido humano, es decir, no somos más que animales, ¿verdad? Pero verdaderamente lo comparamos, ya lo vimos la semana pasada, lo vimos con Romanos 1, que el Señor nos dejó a nuestras pasiones, a nuestros caprichos, porque eso es lo que quería el hombre, estar en su capricho, estar en su desobediencia. Entonces, en realidad hay dos formas de ver esta palabra. La palabra desanimada, decir, somos al fin de cuentas unos animales,
y por otro lado espiritualmente estábamos apartados de Dios. Pero aquí, ¿cuál es el sentido de esto? Vamos a avanzar un poquito más para ver cómo Eclesiastés dice en el 3:19 al 21, si tienen ahí en sus Biblias, dice: los hombres terminan igual que los animales. Ahí ya está más desviado todavía. El destino de ambos es lo mismo, o es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos, así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo volverá. Bueno, ese es su desagrado y su gran descubrimiento en su delirio. Y luego vamos a ver adelante en el 21, dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado, pues ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Muy bien. Y después sigue hablando de esto. Fíjense que en Eclesiastés 9, por favor, vámonos a Eclesiastés 9. Y empieza diciendo: a todo esto me dediqué de lleno, y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Para todos hay un mismo final. Bien, aquí se pone complicado. Fíjense lo que dice, en mi versión dice así. Bueno, en la versión que yo estudié, no en mi versión bíblica. Dice: para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios, para el que no los ofrece, para el bueno y el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Wow, qué bueno que Dios nos deja ver estos pasajes de un hombre cuestionándose. En la vida debemos cuestionarnos. Estamos invitados por la creación de Dios a cuestionarnos. Estamos invitados a hacerlo, ¿verdad? Solamente que aquí, pues no debemos guardar eso como una palabra definitiva y como una palabra dada por Dios. Insistimos, es una palabra por alguien que buscaba y no entendía. ¿Será cierto que el bueno y el malo tienen el mismo final? Pregunto, hermanos. Pues no. ¿Será bueno que el que hace sacrificios o no hace sacrificios, el que es despiadado y el que tiene piedad tendrán el mismo final? No. Está muy claro que no. Claro, para nosotros está claro, pero vamos a leer en Apocalipsis 20, versículos de 12 al 15. En la visión de Juan, la revelación que nos está dando dice Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué dice aquí? Las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir que se anotó todo lo que hicieron cada quien en su vida. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quiere decir que sí importa lo que hacemos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ojo en el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, no hay un mismo final para todos, ¿verdad? No hay un mismo final. Eso nos da descanso. Salomón tuvo confusión en ese momento, tuvo pesimismo,